Bueno, ya le informaba yo que ayer el gobierno federal presentó el plan estratégico de Pemex como hoja de ruta para rescatar a esa empresa del Estado mexicano, que es la compañía petrolera más endeudada del mundo. Este proyecto busca reducir la pesada carga financiera de petróleos mexicanos y transformar su operación hacia un modelo sostenible, competitivo y autosuficiente. Le agradezco mucho al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, experto en asuntos energéticos, exconsejero independiente de Pemex y profesor del CIDE, que me tome la llamada para hablar de este tema. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí platicando contigo y ante tu auditorio. Al contrario, agradecidos nosotros, doctor. Oiga, ¿es realizable este plan que se anunció ayer? Sí, yo considero que es perfectamente realizable, evidentemente a condición de que se satisfagan, ¿no?, las premisas fundamentalmente económicas y financieras que están ahí mismo reconocidas, ¿no? Fundamentalmente me parece que de entrada hay que atacar por el problema de corto plazo esencial, gravísimo, que es para mí en primer lugar la deuda con los proveedores, porque esta deuda eh, afecta directamente a la operación de petróleos mexicanos, porque hay proveedores que incluso ya no pueden seguir satisfaciendo a petróleos mexicanos con bienes o servicios justamente por la falta de pago. Entonces creo que eso es un paso fundamental. En ese sentido ha sido muy importante la colocación de estas notas precapitalizadas y el anuncio, ¿no?, desde que se está trabajando en coordinación Hacienda, Nafin, CENER, para este fondo que va a ayudar a financiar proyectos de inversión física de hasta por 250,000 millones de pesos. Creo que eso es fundamental y también renegociar adecuadamente los vencimientos del año próximo en materia de la deuda financiera, que digamos esta puede ser considerada manejable, pero el año próximo sí hay un problema severo que enfrentar, porque hay vencimientos por 19,000 millones de dólares, que es una cantidad históricamente alta. Entonces ahí hay que atacarlo y después habrá que hacer una evaluación de los cambios realizados en el régimen fiscal a partir de este año, ver qué tanto ayudaron o si fueron finalmente inocuos frente a la enorme carga fiscal que aún le representa a petróleos mexicanos, ¿no? Entonces creo que en ese contexto los demás cambios, los programas, los proyectos que se anunciaron me parecen, bueno, muy pertinentes, con una visión muy congruentes, con una visión de largo plazo, que es la que necesariamente se debe instalar de una vez por todas en petróleos mexicanos, ¿no? Para no Sí. seguir haciendo planes en función de las necesidades de corto plazo del Estado y no de la lógica de largo plazo de la industria petrolera. Entiendo. En este bloque, doctor, nos quedan un par de minutos. Tendríamos que hacer un corte y luego le pediría Sí, que se quedara con nosotros para seguir claro, con platicando. gusto. Pero vamos para concluir a partir de lo que nos comenta. Entonces, lo más factible es que tengan que venir pues nuevas emisiones de deuda, de notas precapitalizadas como las que se hicieron por 12,000 millones de dólares para poder siquiera o solamente cumplir con los vencimientos de deuda. Exactamente, yo esperaría que hubiera, si no este mismo esquema, algo similar para reducir esa deuda a los montos que históricamente han sido ya manejables, que son muy inferiores a esta cantidad tremenda que llegó a ser del orden de medio billón de pesos, o más o menos 500,000 millones, se ha venido reduciendo paulatinamente, pero que sin duda es el punto central a atacar. Yo creo que ahí, y la propia presidenta lo anunciaba, será hasta 2027 cuando regrese Petróleos Mexicanos a trabajar, digamos, ya sin la necesidad de recibir estos apoyos directos. Ahora, no olvidemos que durante años fue al revés. En buena medida la deuda de Petróleos Mexicanos se explica porque al endeudar a Pemex, como Pemex no tiene autonomía presupuestal, está en las cuentas nacionales, entonces era el factor de ajuste, de tal suerte que el déficit del gobierno parecía menor porque había siempre la participación, le llamaba no fiscal, Ujú. no contributiva de Petróleos Mexicanos para mejorar esa carátula. Entonces eso era no sustentable, como ya lo estamos viendo ahora, y requerirá todavía un tiempo para que se normalice, digamos, la actividad fiscal de Petróleos Mexicanos, pero sin duda lo veo algo realizable en el mediano plazo. Bueno, si me permite, doctor, entonces vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con usted.
Estamos conversando con el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, experto en asuntos energéticos, ex consejero independiente de Pemex y profesor del CIDE. Gracias por continuar con nosotros, doctor. Si uno disecciona las finanzas de Pemex, pues se encuentra que en dos actividades distintas tiene pues rendimientos muy disparejos en extracción, pues tiene incluso ganancias, pero en refinación, pues tiene pérdidas abrumadoras. Creo que este año ha perdido algo así como 217 millones de pesos al día. ¿No sería tiempo que Petróleos Mexicanos revirtiera esto saliéndose del negocio de la refinación? ¿O tiene a fuerza que ser una empresa que también refina? Sí, antes de responder específicamente, quisiera simplemente dejar unos detalles para Sí, cómo no. terminar nuestra conversación anterior. Simplemente, primero, dos datos que me parecen importantes. En los últimos 40, para explicar el nivel de endeudamiento de Pemex, en los últimos 40 años, Pemex pagó en promedio el 113% de su rendimiento de operación, es decir, Ujú. simplemente para pagar impuestos tenía que endeudarse. Y en solo 2 años, 2011 y 2012, le entregó al fisco el equivalente a su deuda financiera total actual, ¿no? Para ver el tamaño. Y un dato del que se habla poco y es que es cualitativo. Durante más de 20 años, Pemex pagó impuestos diarios, todos los días. Ujú. Entonces, eso se fijaba en ley de ingresos y pues obviamente pegaba en el flujo de efectivo. Y algo que debe estar en el Museo del Horror Fiscal, Pemex llegó a pagar algo que se llamó el derecho adicional sobre hidrocarburos, que era un derecho que pagaba por el diferencial entre el volumen estimado para hacer el presupuesto. Digamos que se hacía un presupuesto esperando 3 millones de barriles. Pemex producía 2.800.000. De esos 200.000 tenía que pagar un derecho. O sea, era un derecho por ingresos no obtenidos, ¿no? Mm. A ese nivel se llegó de exacción fiscal. Bien, para tu respuesta, sí, en el caso de la parte de exploración y extracción, Pemex sigue siendo una empresa rentable. Evidentemente los costos de producción se han incrementado, en la medida en que se han incrementado las complejidades de los yacimientos que se explotan. Nuestro yacimiento gigante de Cantarell, pues ya es el recuerdo de lo que fue, ¿no? Llegó a producir 2.2 millones de barriles diarios tan solo Cantarell a inicios de este siglo. Hoy son unas decenas de miles. Y tenemos un grave problema en la parte de refinación. Ahí están, como bien señalabas, los datos, los resultados operativos. Por razones estratégicas y de integración, Pemex me parece que tiene que seguirlo haciendo, y además para dar seguridad en el abasto en elementos que van más allá de los combustibles automotrices, que es como en la opinión pública en general se identifica las refinerías. Las refinerías producen, por ejemplo, gas LP, que es lo que se consume en el 80% de los Ujú. hogares en nuestro país. Produce asfaltenos, produce parafinas, produce precursores de elementos petroquímicos. En fin, siguen siendo necesarias para el desarrollo, para el funcionamiento mismo de nuestra economía. Ahora, hay que tomar una serie de medidas relevantes. La primera es alimentar a nuestras refinerías con el crudo para el cual fueron diseñadas. Uno de los factores que explican el contraste de resultados entre nuestra refinería en Deer Park, en Texas, Ujú. frente a las que están en el país, es justamente que la refinería de Deer Park incluso fue parte del acuerdo para comprar la otra mitad, ¿no? Mantener el contrato de suministro con Shell, porque se le están suministrando los crudos para la cual fue diseñado. En el caso de México, por razones fiscales, se privilegia la exportación de crudos ligeros, Ujú. que fue el crudo con el que se diseñaron nuestras refinerías, y nos quedamos con crudo pesado, con lo que haya, ¿no? Entonces, eso es ¿Y muy no importante podríamos para aumentar la exportar capacidad. es decir, intercambiar ese crudo pesado por crudo ligero de Así otros es. países? Exactamente, Sí. Pascal, eso es una medida que me parece ya urgente Ujú. incluso, porque me parece que hay que explicar a la gente que es un tema cualitativo y no cuantitativo. Como yo suelo decir, no hay bueno y mal vino. Bueno, sí, sí hay mal vino, ¿verdad? Pero en general podríamos decir que hay vino adecuado para ciertas comidas y hay Sí. vino adecuado para ciertas comidas. Igual, si uno tiene un auto, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los autos son a base de diésel. Sus Sí. motores de combustión interna utilizan diésel. Bueno, si se les echa gasolina pueden funcionar, pero no van a funcionar de manera óptima y eventualmente van a fracasar. Entonces, esa es una primera medida.
Después ya se están terminando, por fortuna, algunos proyectos como la coquizadora de la refinería de Tula, que también dará tratamiento a los residuales de la refinería de Salamanca. Está de manera incipiente, pero ya se inició el proyecto en Salina Cruz. Eso va a permitir mejorar la operación. Y hay toda una serie de medidas de carácter estrictamente técnico, revisar el uso de catalizadores, por ejemplo, qué usos, justamente al cambiar la dieta hay que revisar qué catalizadores se deberían utilizar para hacer más eficientes las reacciones físico-químicas que hay en una refinación, en fin, toda una serie de cuestiones, nuestras plantas de hidrodesulfuradoras, ¿no? La recuperación de azufre para que las emisiones no sean tan contaminantes, en fin. Esa es la parte técnica. Hay una parte también que es fiscal. ¿Cuál es la fiscalidad socialmente óptima que deben tener los refinados? Y ahí sí, en particular, los combustibles automotrices. Yo suelo decir que todos somos ecologistas hasta que sube el precio de la gasolina, Claro. ¿no? Entonces, creo que vamos, la transición energética, el combate al cambio climático serán eficientes, efectivos, no solamente cambiando los sistemas de producción, sino los patrones de consumo, y en eso tiene que ver sobre todo el consumo de los combustibles, ¿no? ¿Cuál debe ser la fiscalidad? ¿Cuál debe ser? Además, también hay un factor comercial. Petróleos Mexicanos, por fortuna, ya no está obligado por ley a abastecer todo el país, porque eso no le conviene a Petróleos Mexicanos. Imagina lo que cuesta llevar a Chihuahua Claro. los refinados. Pues sería mejor que Petróleos Traerlos de Mexicanos Texas, ¿no? o el Estado, Sí, claro, que sí. hubiera importadoras que trajeran de Texas y surtieran el mercado de Chihuahua, no tiene que pelearlo. En el caso de mi pueblo, yo soy de Coatzacoalcos, pues sí, estamos a 15 kilómetros de Claro, la refinería de Minatitlán y hasta cubeta se puede llevar a las claro. gasolineras de mi pueblo, ¿verdad? Por eso son baratas ahí. Pero esa parte comercial también tiene que estar muy claro. Eso a mí me alienta que ya hay y una perspectiva que ahí sí es desde el gobierno, desde la sociedad misma, y es cambiar la evaluación de Pemex ya no de una manera estrictamente volumétrica, Ujú. sino pasar a una evaluación por Por resultados. De resultados. repente hay mucha presión por decir, tienes que producir 1.8 millones, a ver cómo le haces, y entonces se producen en yacimientos que ni son rentables, Claro. ¿no? Nada Que más para son cumplir con donde el se número. está perdiendo. Sí. Exactamente, Pues y eso tiene doctor, que cambiar también. lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muy interesante conversar con usted. Creo que nos ha dado un panorama muy completo e interesante sobre la empresa y sus retos. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, Pascal, aquí estamos a las Qué órdenes amable. para cuando lo consideren pertinente. Se lo agradezco. Gracias, el doctor Fluvio Ruiz Hasta luego. Alarcón.